En los corredores fríos y sombríos de este castillo, los ecos de gritos lejanos reverberan, como si las paredes guardaran para siempre un secreto oscuro. Piedras clavadas, pasillos vacíos y ventanas selladas para nunca dejar escapar la luz del sol. Aquí vivió y murió una mujer condenada a la oscuridad, una reina emparedada viva, olvidada por el tiempo, Juana de Castilla. Juana de Castilla, también conocida como Juana la Loca, fue una figura histórica envuelta en misterios y tragedias. Nació en 1479, hija de los poderosos reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, quienes unificaron España y dieron inicio a la era de los grandes descubrimientos. Desde muy joven, Juana fue preparada para asumir un papel central en la política europea. Educada con rigor, aprendió varios idiomas, estudió religión, arte y las complejas intrigas de la corte, siendo una princesa de apariencia delicada, pero de personalidad fuerte y determinada. A pesar de su apariencia frágil, Juana tenía una mente aguda y un profundo sentido de justicia, además de un vínculo intenso con su familia, especialmente con su madre Isabel. Su posición en la corte era privilegiada. Estaba destinada a casarse con Felipe el Hermoso, de la Casa de Habsburgo, fortaleciendo alianzas que moldearían el futuro de Europa. Sin embargo, su importancia política iba mucho más allá del matrimonio. Juana heredó el trono de Castilla tras la muerte de su madre, lo que la convertía en una de las herederas más influyentes de la época. Una reina legítima, poseedora de poder y prestigio. Su legado, aunque marcado por controversias, es inmenso. Juana simboliza no solo la lucha por el poder en un mundo dominado por hombres, sino también el cruel precio que mujeres fuertes pagaron para ejercer su autoridad. Su vida es un retrato de la tragedia humana, de la manipulación política y de la condición femenina en la Edad Media, donde sus elecciones y su destino fueron dictados por intereses mayores que ella misma. Detrás del apodo «La Loca» se esconde una mujer que enfrentó el aislamiento, el dolor y la injusticia, dejando una historia que aún hoy despierta fascinación y cuestionamientos. Juana vivió en un momento decisivo de la historia de España. La unificación de los reinos de Castilla y Aragón bajo sus padres, los reyes católicos Fernando e Isabel, quienes transformaron la península ibérica en una potencia emergente. Esta unificación no solo marcó el inicio del Imperio Español, sino que también intensificó las disputas internas por el control político, religioso y territorial. La corte estaba llena de tensiones, alianzas frágiles y traiciones, un ambiente donde cada movimiento era cuidadosamente calculado para mantener el poder y eliminar rivales. Además, la época estaba dominada por la Inquisición, un tribunal religioso implacable que castigaba con severidad cualquier desviación de la ortodoxia católica. Para una mujer, y más aún una princesa, la situación era particularmente delicada. Juana no era solo una heredera al trono, era una pieza clave en un tablero político dominado por hombres, donde su fuerza, decisiones e incluso su salud mental eran constantemente cuestionadas y manipuladas para servir a intereses mayores. La vulnerabilidad femenina en esa época era enorme, y la posición de Juana como princesa la exponía a peligros constantes, tanto dentro como fuera de la corte. El matrimonio con Felipe el Hermoso fue una jugada política estratégica que buscaba fortalecer los lazos entre Castilla y la poderosa Casa de Habsburgo. Felipe era un príncipe de los Países Bajos, conocido por su ambición y personalidad compleja. El matrimonio unió a dos grandes dinastías y tuvo como objetivo consolidar el poder español y europeo. Sin embargo, esta unión también trajo una serie de intrigas y tensiones, especialmente porque Felipe tenía sus propios intereses y alianzas, lo que influiría profundamente en la vida y destino de Juana. Este matrimonio, lejos de ser solo una ceremonia, fue el comienzo de una trama oscura de poder, locura y aislamiento que marcaría para siempre la historia de Juana de Castilla. Al principio, la relación entre Juana y Felipe parecía estar marcada por un brillo apasionado, típico de un romance real que despertaba expectativas de poder y estabilidad. Juana, joven e intensa,
Veía en Felipe no solo a un esposo, sino a un compañero con quien podría compartir sueños y ambiciones. Inicialmente estaban enamorados, intercambiando miradas y palabras que sugerían un futuro prometedor para ambos. Sin embargo, detrás de esa aparente armonía, empezaban a surgir las primeras grietas que revelarían una relación mucho más compleja y oscura de lo que se imaginaba. Felipe, conocido por su personalidad fría y calculadora, pronto mostró rasgos de manipulación y control que minaron la confianza de Juana. Lo que comenzó como una pasión vibrante dio lugar a episodios de traición, celos y distanciamiento emocional. Felipe se involucraba con otras mujeres y usaba su influencia para aislar a Juana de la corte y de sus aliados, buscando debilitar su poder y autonomía. Esta dinámica cruel fue un golpe profundo para Juana, que a pesar del dolor, continuaba desempeñando su papel de princesa y esposa en una lucha silenciosa contra los juegos de poder que la rodeaban. Durante este periodo turbulento, Juana dio a luz a varios hijos, entre ellos Carlos, quien llegaría a ser Carlos V, futuro emperador y una de las figuras más poderosas de Europa. El nacimiento de sus hijos, especialmente Carlos, fortaleció aún más la posición de Juana en la línea de sucesión al trono, pero también trajo consigo una enorme carga de responsabilidad y presión. Cada nacimiento era un evento político, un paso en la compleja danza del poder dinástico que involucraba alianzas, expectativas y traiciones. Sin embargo, la tragedia no tardó en llamar a la puerta de la familia real. Una serie de muertes inesperadas, incluyendo la de su madre Isabel y la de Felipe mismo, sacudieron profundamente a Juana. Estas pérdidas abruptas no solo dejaron a Juana devastada emocionalmente, sino que también la pusieron en una posición inesperada y delicada. Pasó a ser la heredera directa al trono de Castilla y Aragón, con el peso de la corona sobre sus hombros. La muerte de Felipe, especialmente, fue un punto de quiebre, rodeada de misterios y sospechas, alimentando rumores sobre su estado mental y su creciente aislamiento. Juana, antes vista solo como una princesa enamorada, comenzaba a ser retratada como una figura trágica, atrapada en un destino cruel que la alejaba de la luz y la empujaba hacia las sombras del castillo y de la historia. Con la muerte de la reina Isabel en 1504, Juana fue oficialmente proclamada heredera al trono de Castilla, un momento que parecía marcar su ascenso definitivo al poder. Sin embargo, la realidad que la esperaba era mucho más compleja y cruel de lo que ella podría imaginar. Aunque tenía derecho legítimo al trono, Juana pronto se dio cuenta de que su posición estaba lejos de ser segura. Su padre, Fernando de Aragón, que hasta entonces gobernaba sus propios territorios, asumió el papel de regente en Castilla, moviéndose hábilmente entre bastidores para consolidar su influencia política y, en la práctica, limitar el poder de Juana. La figura de Fernando se convirtió en una sombra constante en la vida de Juana, representando no solo al padre protector, sino también al político astuto que veía en su hija una amenaza para su control. Bajo su mando, se tejieron varias maquinaciones políticas para desacreditar a Juana, explotando su frágil salud mental, una condición que había sido cuestionada y manipulada desde los difíciles momentos del matrimonio y la muerte de Felipe. La corte, dividida entre lealtades e intereses, contribuyó a que Juana fuera lentamente apartada del centro del poder. El ambiente familiar, antes marcado por alianzas y dinámicas de apoyo, se transformó en un campo de batallas internas y traiciones. La relación turbulenta entre Juana y su difunto marido Felipe, que durante la vida había sido fuente de sufrimiento, ahora resonaba en las disputas políticas que involucraban a Fernando, quien veía en cualquier acercamiento a la dinastía de los Habsburgo, a la que Felipe pertenecía, un riesgo para su dominio. Los conflictos familiares se mezclaban con las estrategias políticas, donde cada movimiento era cuidadosamente calculado para mantener a Juana rehén de un poder que ella nunca pudo ejercer plenamente. Esta combinación de factores llevó a la gradual pérdida de autoridad de Juana, quien pasó a ser vista más como una figura simbólica o una prisionera del propio trono que como una reina efectiva. Su aislamiento en el castillo
tanto físico como político, se convirtió en una metáfora dolorosa de su ascenso y caída. Una mujer que, destinada a gobernar uno de los mayores reinos de Europa, terminó confinada en la oscuridad, atrapada entre los fríos pasillos de la historia y la ambición de quienes la rodeaban. Después de la muerte repentina de Felipe el Hermoso, en 1506, Juana entró en un periodo marcado por un profundo dolor y un comportamiento que más tarde sería interpretado como signos de locura. En lugar de seguir los rituales formales de luto que la corte esperaba, Juana mostró una devoción casi obsesiva al cuerpo de su esposo fallecido, negándose a separarse de él. Durante días mantuvo una vigilia constante, permaneciendo al lado del ataúd, en una mezcla de tristeza genuina y quizás una resistencia silenciosa al destino que la rodeaba. Esta demostración de dolor profundo, lejos de ser comprendida, fue vista con sospecha y alarmó a quienes la rodeaban. En aquella época, especialmente en una sociedad tan rígida y política como la corte española, cualquier comportamiento, fuera de lo común, podía ser fácilmente distorsionado con fines políticos. La fragilidad emocional de Juana fue rápidamente utilizada por sus enemigos para deslegitimar su autoridad. Comenzaron a circular alegaciones sobre su supuesta locura entre los nobles y principalmente entre su padre Fernando, quien veía en esa narrativa la justificación perfecta para tomar las riendas del poder en sus manos. Así, la imagen de la loca no fue solo un diagnóstico médico, que por sí mismo sería incierto e impreciso para los estándares de la época, sino un arma política cuidadosamente empleada para retirar a Juana del control del trono. Este discurso de locura fue acompañado por su progresivo aislamiento. Lo que comenzó como un duelo intenso se transformó en confinamiento físico y emocional. Juana fue apartada de las decisiones políticas, privada de libertad y recluida en castillos remotos, donde su presencia era más una carga que una autoridad reconocida. Pasó a vivir en clausura, aislada del mundo exterior y bajo vigilancia constante. Una reina prisionera no solo por las frías paredes del castillo, sino por las intrigas políticas que buscaban borrarla de la historia como gobernante activa. Este periodo de declive estuvo marcado por un sufrimiento intenso y por una lucha silenciosa por su identidad y derecho legítimo, que nunca fue plenamente reconocido en vida. La acusación de locura sirvió así para transformar a Juana en una figura trágica. Una mujer poderosa reducida a prisionera de su propio destino, víctima de las ambiciones de aquellos que deberían protegerla, pero que optaron por mantenerla invisible y apartada del poder. Juana de Castilla, tras ser declarada incapaz y considerada loca, fue sometida a un confinamiento cruel que puede compararse con un verdadero emparedamiento vivo. A diferencia de un simple aislamiento, su prisión estuvo marcada por paredes frías y cerradas, privándola del contacto humano esencial para cualquier ser vivo. En uno de los castillos donde estuvo recluida, se sabe que las condiciones eran inhumanas: habitaciones húmedas, ventanas pequeñas y escasísima luz natural, creando un ambiente sombrío, sofocante y casi sin esperanza. Este aislamiento forzado no fue solo físico, sino una profunda tortura psicológica. Juana, antes una joven llena de esperanza y poder, vio cómo su identidad se reducía a una sombra, olvidada y abandonada por las personas que debían cuidarla. La soledad extrema y la falta de estímulos agravaron su condición mental, profundizando el sufrimiento y creando un ciclo de angustia y desesperación. No es difícil imaginar el terror y la confusión vividos por la reina, confinada en una celda invisible, construida no solo con ladrillos, sino también con intrigas, mentiras y abandono. La salud de Juana se deterioró progresivamente. Registros históricos apuntan al desgaste físico evidente, causado no solo por la privación de libertad, sino también por la falta de cuidados adecuados, mala alimentación y ausencia de tratamiento médico real. Su mente, atormentada por la soledad y las manipulaciones, comenzó a mostrar señales claras de sufrimiento mental, pero estos signos jamás fueron comprendidos como consecuencia del cruel confinamiento. Al contrario,
reforzaban la narrativa de locura. Sin embargo, a pesar de esta versión oficializada por sus verdugos, existen documentos, cartas y testimonios que apuntan a otra realidad. Relatos de cortesanos y observadores cercanos indican que Juana mantenía momentos de lucidez, clara conciencia de su situación y una inteligencia emocional mucho mayor de la que se admitía. Algunas cartas enviadas por ella revelan una mente activa y un dolor profundo, pero jamás el desorden mental que sus opositores intentaban propagar para justificar su encarcelamiento. Estos documentos contradicen la imagen de loca e incapaz y ayudan a construir la historia de una mujer injustamente tratada, a víctima de las ambiciones políticas que tomaron su reino y la aprisionaron para siempre, no solo dentro de las paredes de un castillo, sino dentro de las falsas narrativas que intentaron borrar su voz y su derecho a gobernar. Juana de Castilla, la reina emparedada viva, permanece hasta hoy como un símbolo de la lucha contra la injusticia y el abuso de poder. Incluso después de años de confinamiento brutal y aislamiento casi total, Juana de Castilla mantuvo una fuerza interior sorprendente que muchos contemporáneos e historiadores consideran un verdadero acto de resistencia. Uno de los momentos más destacados de este periodo fue la visita de San Francisco de Borja, un hombre respetado y profundamente espiritual, quien encontró en Juana no la figura desorientada de una mujer loca, sino a una persona con claridad mental y dignidad intactas, a pesar de todo. Relatos de la época, así como cartas escritas por Juana durante su encierro, revelan una mente lúcida y a una mujer que, incluso privada de su libertad, no abandonaba su identidad ni su sentido de justicia. En esas correspondencias, Juana expresaba pensamientos articulados, una comprensión clara de los acontecimientos políticos que la rodeaban y una profunda tristeza por la injusticia que se le impuso. Solo pedía ser tratada con respeto y verdad, demostrando una dignidad rara para alguien sometido a tanta prueba. Sin embargo, esa lucidez y fuerza no impidieron que su confinamiento continuara bajo un velo de tratamiento médico y psicológico de la época, que en realidad era una forma cruel de tortura disfrazada. Los cuidados que recibía eran, en gran medida, medios para mantenerla controlada, debilitada y alejada del poder y de la corte. La manipulación de su estado mental se convirtió en una herramienta política para perpetuar su exclusión, mientras que la verdadera razón de su aislamiento, la lucha por el control del reino, se escondía detrás de diagnósticos y supuestos cuidados. Juana resistió no solo con el cuerpo, sino principalmente con la mente y el alma, enfrentando años de opresión con una dignidad que resuena a través de los siglos. Su historia no es solo la de una reina encerrada entre paredes frías, sino la de una mujer que, aún presa, mantuvo viva la llama de la lucidez y la verdad contra todas las fuerzas que intentaron apagarla. El final de la vida de Juana de Castilla estuvo marcado por un lento y doloroso deterioro físico que reflejaba la intensidad del sufrimiento vivido durante décadas de confinamiento. Sus últimos años estuvieron atravesados por graves problemas de salud, la pérdida casi total de los dientes que dificultaba su alimentación, convulsiones frecuentes y debilitantes que la dejaban débil y vulnerable, además del desgaste natural provocado por la edad, pero acentuado por las condiciones brutales en las que fue mantenida. Cada día era una batalla contra el cuerpo que flaqueaba y al mismo tiempo un testimonio silencioso de la resistencia de su espíritu. Mientras tanto, en el mundo exterior, su historia parecía apagarse. Carlos V, su hijo, tras asumir el trono, terminó por abdicar, entregando el poder a su hermano Felipe II. Durante el reinado de este último, Juana permaneció confinada, prácticamente olvidada por la corte y por el propio gobierno que había sido su legado. La reina, que alguna vez fue una de las figuras más poderosas de Europa, ahora vivía una existencia invisible, aislada en un palacio distante, lejos de los salones de poder y de la luz del reconocimiento. Ese abandono oficial no fue solo físico, sino también simbólico. Juana fue relegada a la condición de una mujer perturbada
ignorada y privada de sus derechos como monarca y como madre. Su figura fue borrada de las narrativas oficiales, y el relato de su locura se convirtió en la justificación conveniente para la exclusión. Sin embargo, la verdadera locura nunca estuvo en ella, sino en la injusticia cometida contra una mujer que por razones políticas tuvo su libertad, dignidad y legado brutalmente arrebatados. Al mirar atrás, la historia de Juana de Castilla nos invita a reflexionar sobre las complejidades del poder, la manipulación y el prejuicio. Fue víctima de un sistema que temía la fuerza de una mujer al mando y usó el diagnóstico de locura como arma para controlarla y silenciarla. Su sufrimiento expone la fragilidad de los derechos humanos en tiempos oscuros, especialmente para aquellas que se atreven a desafiar las normas sociales y políticas. Juana deja un legado ambiguo, pero profundamente humano: el coraje de resistir, incluso cuando todo parecía perdido, la dignidad preservada en medio de la humillación y el recuerdo de que la historia muchas veces es escrita por los vencedores, dejando sombras que deben ser iluminadas para que la verdad finalmente pueda emerger. Su vida y destino siguen siendo un poderoso símbolo de la lucha contra la opresión y la manipulación, y una invitación a mirar al pasado con una mirada crítica y compasiva, reconociendo las injusticias que aún resuenan en los días actuales. La historia de Juana de Castilla es más que un capítulo oscuro de la monarquía española. Es un poderoso retrato de las complejas fuerzas del poder, la misoginia y la conspiración que atraviesan siglos. Su trayectoria revela cómo la ambición, desenfrenada, aliada a prejuicios profundamente arraigados contra las mujeres, puede transformar a una reina legítima en prisionera de su propia línea, condenada no por crímenes reales, sino por la amenaza que representaba para quienes buscaban controlar el trono. Juana no fue solo víctima de una enfermedad mental, fue víctima de un sistema que prefirió silenciar su voz y borrar su autoridad antes que reconocer su derecho a gobernar. Este legado oscuro nos obliga a mirar con atención las estructuras de poder que aún hoy pueden oprimir y marginar, especialmente cuando se trata de género y jerarquía social. Juana de Castilla no es solo una figura histórica, es un símbolo vivo del precio que muchas mujeres han pagado, y aún pagan, al desafiar el orden establecido. Su vida nos recuerda que la verdadera locura no está en las acciones de quienes luchan por justicia y autonomía, sino en quienes, por miedo e interés, manipulan la verdad y destruyen vidas en nombre del poder. Al final de esta narrativa, te dejo con una reflexión profunda e inquietante. ¿Qué coste realmente asumimos, como sociedad y como individuos, cuando permitimos que la ambición y el prejuicio gobiernen nuestros destinos? Y más aún, ¿cuántos secretos oscuros siguen escondidos en los pasillos del poder, listos para ser revelados? Juana de Castilla, la reina legítima, emparedada viva, un secreto oscuro de la monarquía española que resuena hasta hoy, clamando justicia y memoria. Que esta historia sirva como alerta y llamada a la reflexión para que nunca más repitamos los errores del pasado y para que la verdad y la dignidad prevalezcan, incluso en los tiempos más oscuros. Si te impactó la historia de Juana de Castilla y quieres descubrir más secretos ocultos y misterios oscuros de la historia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir todas las notificaciones y dejar tu like para fortalecer nuestro trabajo. Comparte este video con amigos que también aman las historias fascinantes y comenta aquí qué fue lo que más te sorprendió en esta trama de poder y traición. Tu participación hace toda la diferencia.